Ni me importa, no quiero tener redes sociales, ni grupos de redes sociales que vamos a apoyar, nada. Entonces encuentras en el cine, pues, los cuentos, una maravilla, ¿no? Sí, claro. Un alimento para tu imaginación. Toda una vida ya de trayectoria en la actuación. ¿Por qué actúas? Les voy a mostrar uno de mis dedos de la mano. Así es. ¿Y cómo pasar de estos personajes, de este tipo de personajes que tienen pues una dura realidad dentro de sí, a algo que es completamente ficticio como en Narnia? Pero ahí la señora que era mi agente como que pidió dinero de antemano y yo decía, ¿cómo? No me van a hacer ninguna audición. Si puedo dar yo mis versiones de la realidad, de lo que veo y le quiero dar a la gente, entonces lo hago. Si no, difícilmente, ¿no? Si no hubiera sido actor, ¿en qué andarías ahorita? Sé honesto, ¿eh? ¿Cómo es que vas construyendo los personajes? A los 73 años pensé que la gente no era mala. La madre que sí, no. Hay mucha gente muy mala. Catalogado como uno de los sectores más violentos en la historia de México y un terror en los años 90. ¿Cómo estudias a este personaje? Hola a todos, yo soy Erika Carmona. Bienvenidos al podcast, un espacio donde conversamos con personas que tienen historias que contar. Y el día de hoy, la persona que me acompaña es una persona, un actor, que su trayectoria habla por sí sola y que todos sus personajes ya son parte de nuestra memoria. Damián Alcázar, bienvenido. Gracias, Erika, muy amable. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación a venir a este espacio de Comunicalia, de este podcast. Y me gustaría iniciar con el origen, esa niñez de Damián Alcázar, esa que digo, sé que de Michoacán fueron muy poquito tiempo, pero realmente se movieron la familia a Guadalajara. Y ahí fue donde crecieron, siendo sándwichito. Sí, Por sí, ahí sí. viene algún lugar que siendo el sándwich de varios hermanos. Entonces, esta niñez tiene algo que ver con lo que es actualmente Damián Alcázar. Sí. Como se dice, gracias a este gran escritor y psicólogo, infancia es destino. Sí. Entonces, claro, en Guadalajara, en Zapopan, para ser exacto, vi mis primeras películas en una parroquia donde mis hermanos iban a hacer catecismo y los sábados el sacerdote, pues con muy buen tino e inteligencia, les ponía cine a los niños y entonces me llevaron mis hermanos mayores. El sábado y de ahí películas. Me sorprendí lo que era el cine, ¿no? Proyectado contra un muro en la parroquia. ¿Y qué películas eran las que les ponían? Me acuerdo, ¿Sí? porque las escenas, después vi las películas y dije, claro, esa yo la vi antes. Ajá. El Tesoro de la Sierra Madre, así se forjó una nación, y una película mexicana que se llamaba El Águila Negra. Y esas eran... Un Fernando Casanova se llamaba. Fernando Casanova. Creo que sí, creo que era esa. Wow, qué padre. Y de esta parte de donde empezaban a ver las películas y que a lo mejor nació esa semillita de amor por la actuación, o cuándo fue ese momento en el que dices, a ver, me gusta, me interesa estudiar algo de esto, me interesa conocer un poquito más. ¿Cuál fue ese momento? No, yo creo que es parte de un proceso. Ajá. O sea, en este caso, pues ese niño va creciendo y soy de una generación que tuvimos la fortuna de ver mucho cine. El cine era muy barato, el cine pertenecía a la canasta básica. Tus papás te dejaban en el cine con los hermanitos y comías en el cine y veías 3 películas y luego repetían la primera. Entonces vi muchísimo cine. Y como era un niño taciturno, debilucho, ¿no? Flaco, muy flaco. Siempre digo que parezco perro milpero, flaco y panzón. Así, desde niño. Entonces, pues en el cine y luego en la lectura descubría yo unos mundos maravillosos. Siempre, creo que hasta la fecha, prefiero la ficción. La realidad es terrible. Ya ves a este señor que tenemos aquí cruzando la frontera. ¡Qué horror! Bueno. ¡Qué cosa infame está haciéndole al mundo! Esa realidad, prefiero, no sé, ya a estas alturas no sé si ignorarla o no, porque no puedes. No se puede ignorar. Pero prefiero la ficción. Y entonces, bueno,
vas creciendo, encuentras ahí para tu imaginación, la fantasía, la sensibilidad de un niño inhibido, ¿no? Debilucho. Entonces encuentras en el cine, pues, los cuentos, una maravilla, ¿no? Sí, claro. Un alimento para tu imaginación, para tu sensibilidad. Sí. Entonces yo creo que todo eso, hasta el grado de que, como veía mucho cine de niño, jugaba a ser el director con mis hermanos menores. Yo los ponía a actuar y yo hacía Me con la encanta. cámara. Y cuando llegué en la secundaria me di cuenta, en el quinto año de primaria me di cuenta que quería hacer cine, que quería hacer películas. Y cuando llegué a la preparatoria, ya para entrar a la preparatoria, caí en un lugar donde el Seguro Social, una maravilla por aquel entonces, ofrecía una amplia gama de actividades artísticas y, bueno, no tan artísticas también, como corte y confección. Había de todo. Ahí empecé a hacer teatro de aficionados, claro, y danza. Ok. Y ahí dije, yo quiero hacer esto. Y si pudieras decirnos a lo mejor algún maestro o alguien que te haya dado alguna lección dura en tus inicios. Más que una lección dura, lecciones que aprendes, ¿no? Sí. Que disfrutas Sí. y que entiendes. Entonces, el primero fue fundamental. Justamente hoy les venía platicando aquí a Alex, que me invitó Sí. a venir a dar un conversatorio, y a mis amigos, que me gusta mucho el ofrecerle a los jóvenes que apenas están tocados por Sí. el gusanito de la actuación, del teatro, del contar cuentos, que quiero dar un taller para iniciación, porque mi primer maestro fue fundamental. O sea, el primer maestro te enseña la maravilla que eres tú, Sí. tu cuerpo, tu persona, Y creo que es de tu lo que más se queda inteligencia. grabado para la vida, ¿no? Porque eres tú vas a ser tu propio instrumento. Entonces empezar a sentir, a conocer, a percibir, a ubicar, a manejar, a tener no solo contacto contigo mismo, sino dominio sobre ciertas cosas que se requieren para mostrar y para contar. Entonces eso es maravilloso porque te reentrenas tus sentidos, Ajá. tu percepción, tu espíritu, tu imaginación. Todo se entrena justo antes de que empieces a aprender a actuar, ¿no? Porque primero te conoces. Y eso es maravilloso. Entonces, mi primer maestro fue fundamental. Y hablando justamente de estos jóvenes, ¿cuál es el error más común de los jóvenes actores que están empezando una carrera? ¿Qué les podrías decir? Yo no diría que tienen errores, yo más bien diría que te decía que era fundamental los primeros maestros, porque no se trata de que seas una gran actriz, se trata de que sepas quién eres, cómo eres, y entonces puedes hacer de tu instrumento, que eres tú Sí. completa, portavoz para contar historias, para hablar por los demás, para alimentar la imaginación y la fantasía de la gente, Así para hacerles es. reflexionar con similitudes hacia la vida, hacia las interrelaciones. Así es. Entonces no se trata de que seas una gran actriz, se trata de que puedas hacerlo. Claro. No, y justo esa parte creo que sí es fundamental, o sea, como lo viene mencionando, ese primer paso, ese primer acercamiento, es el que de pronto frena a mucha gente. Se inculca a lo mejor el miedo, se inculca a lo mejor el decirles, es que no estás para esto. Sí, es que el abanico es muy amplio porque Sí. hay de todo. Ajá. Hay gente que quiere ser actor porque quiere ser famoso. Sí. Punto. Hay otros que quieren ser porque se sienten bonitos, entonces quieren aparecer en televisión. Hay otros que quieren mucho dinero. Y entonces creen que esto. Hay otros que no les gusta la escuela y dicen, no, yo soy artista. Entonces hay una gama enorme. No. Aquí, si no haces la preparatoria, la secundaria, la preparatoria y luego una carrera, pues puedes salir. Y si tienes un buen Claro. cirujano, pues te hace muy bella o muy bello y sales. Pero eso no significa que Ajá. seas actor. Eso significa que sales en una telenovela Exacto. o a veces en una película. Y justamente hablando de esto, sí quisiera
conocer esa parte también. Muchos que quieren actuar o que ya actúan lo hacen justamente por esto que comentas, la popularidad, el éxito, el dinero, la fama, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que conlleva eso. En tu caso tienes toda una vida ya de trayectoria en la actuación. ¿Por qué actúas? Te podría decir que tengo muchas razones por las cuales soy un Ajá. actor, ¿no? Principalmente por eso que fue una semillita en la infancia. Ujú. Ver una historia y saber que eso plenamente me llena. Y entonces después entender ya con el trabajo que puedo ser la voz de los que no la tienen, ¿no? De los campesinos, de los trabajadores, de los Sí. policías, el soldado, de un padre, no sé, un padre ausente o todo lo contrario, un padre soltero, ¿no? La problemática de los trabajadores, entonces puedo hablar, puedo decir muchas cosas Ujú. y ese creo que es mi destino, eso soy y no quiero cambiarlo y no me importa ser famoso, ni el dinero, ni absolutamente nada. Me importa ser cada vez mejor, quiero el prestigio de ser un buen actor, te lo ganas trabajando, forjándote, estudiando Ujú. todo el tiempo, ¿no? No Así puedes parar. es. Y también le doy prioridad a esta parte, porque eso entendí que soy una persona así, pero si no actúo me siento fuera de, como un pez fuera del agua. Entonces ¿La necesito actuación es estar, tu prioridad? sí. A veces me pesa, pero ya lo entendí y digo, bueno, a estas alturas soy un pez en el agua. Sí, 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 definitivamente. Y claro que hay una lista interminable de grandes películas, series, obras en las que has actuado y no terminaríamos de comentarlas todas porque todas son muy buenas. Pero justo, por ejemplo, La Ley de Herodes, Ujú. que es una de las a lo mejor más populares o más comentadas Es de las mejores películas ajá, que he hecho. sí, o sea, también de las más memorables con la gente. Sí. Y justo pasa algo muy común que yo he platicado de pronto con amigos que me dicen, oye, con La Ley de Herodes, es que ay, yo me acordé y lo relacionaba con fulanito, lo relacionaba con, es que claro es el otro, ¿no? Pasa este tipo de situaciones que no sé si en su momento o a lo mejor hasta la fecha te hayan afectado en algún momento. Más bien me propulsaron, digamos. O sea, ya no puedes esconder el cuerpo, ya tienes que dar tu opinión, ya Ajá, tienes que estar enterado de qué es lo que pasa en tu sí. país, en el mundo, Ujú, con la gente, y no puedes escurrirte, no puedes esconderte. O sea, tienes que... sí. Eso me hizo ser mucho más responsable y tener una conciencia social mucho más clara y Por- política también, sí, ¿no? claro. Siento que marca totalmente un antes y un después. Sí, en el cine, Ajá, porque antes de eso la censura era terrible. sí. Después de eso, la censura cambió. Porque incluso fue censurada Intentó se ser intentó. detenida la película, pero yo estaba ahí. No se lo esperaban. No se esperaba en esa parte. Muy bien. Ahora, con esa parte de que se sienten con cierta familiaridad al ver ciertos personajes, como en La Lidero, desde si me recuerda a fulanito, ¿no? Lo mismo que pasa con otras películas, pasa con El Infierno. A lo mejor, bueno, el otro lo relacionabas con el político, el que ya conoces o el que gobierna tu municipio, tu estado, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero con El Infierno, también comentando igual con amigos, es de que, oye, es que sí es cierto, o sea, o de pronto hay gente que en los comentarios, en redes sociales o algo, yo conozco a alguien igual, yo conozco a alguien que sí andaba así, o sea, ¿le resulta familiar? Sí, Ajá, sí, claro. Es una película amable. Con todo lo dura que ujú, es ficción. así es. Normalmente eso no lo podrías ver si fuera una película documental. Sí, claro. Ujú. Sería terrible ver eso. Entonces, más bien con esta carátula de estamos haciendo una farsa
negra, cómica, Sí. de un problema vital importantísimo en el Sí. país, que ha crecido y que no podemos todavía erradicarlo. Pero, vamos, el fondo es, pobre hombre, llega y ya le cambiaron el mundo y no tiene otra opción. Entonces, por ahí buscar la reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos Ujú. para que no sigan surgiendo maleantes, Sí. que los dejen vender lo que quieran, nada más que no se metan con la gente, que no sean violentos. Y el que quiera comprar, que compre. Eso implica muchísimas cosas. Implica muchísimas cosas, pero la película solamente habla de una ficción, una historia de unos personajes ficticios basados en hechos Ajá. que Sí, en pueden ser hechos que resultan familiares para mucha probables y gente, sí. familiares y que por desgracia no podemos todavía erradicarlo. Hay que hacerlo, lo tenemos que lograr. Este tipo de personajes, ¿te ha tocado en alguna ocasión que de pronto haya personas que ven más allá del actor haciendo un personaje y que de repente te hayan reclamado algo? No, porque el mismo subgénero, no podemos hablar de géneros en el cine, Ajá. no lo permite porque es festivo. Mm. Entonces les encanta. Me Sí. saludan y me dicen, Benny. Y ahorita ya con los años me dicen Don Benny. Don Benny. Sí, yo, wow. Bueno, Don Benny. Sí, claro. Sí, justo estuvo su compadre, su compañero de ahí Joaquín ajá, Cosío. Joaquín Cosío, estuvo aquí en Comunicalia también. Y justo nos pasaba eso, que de pronto mucha gente era de Cochi, Cochi. Sí, Y era sí. justo también para este tipo de personaje, ¿no? A lo largo de la carrera, se han llegado a interpretar personajes que están, pues sí, ligados a lo mejor a cárteles, a narcotráfico, etcétera. ¿Cómo no es difícil? Más que difícil, es muy interesante, Ujú. porque haces una revisión de los seres Sí. humanos, ¿no? En cada uno de los personajes. Ujú. Te adelanto, ahora sí que es una, ¿cómo se dice cuando? Primicia. Se va a estrenar el Mocha Orejas. Ujú. Yo soy el Mocha Orejas. Entonces, espero que la gente no me grite Mocha Orejas, porque entonces sí, les voy a mostrar uno de mis dedos de la mano. Así es. Pero No, es así. justo, Es, ¿cómo contar como personaje esas historias sin glorificar? no, por eso lo hice, porque Ajá. no quiero ni que sea una historia, un melodrama de Ujú. malos y buenos. No, es una cosa muy compleja. Es Ujú. un asunto histórico en México. Tenía que ver con un momento en la sociedad que se estaba desmoronando la estructura social y política y por ahí lo Ujú. económico y todo. Fue terrible esa Ujú. época. Muchísima gente, la corrupción ahí se puso, pero con un callo enorme que también difícilmente hemos estado tratando de desterrar del país, ¿no? Así es. Pero habría que hablar de eso y Sí. habría que hacerlo lo mejor posible, con una exigencia de parte de todos, no Mm. solamente yo como actor, sino yo exigía buenos actores, directores, que los contenidos fueran Y reales. justo esa parte creo que no todos los actores lo hacen. No, no, y eso es lo que tenemos que hacer. Ujú. No se trata de glorificar a nadie, mucho Ajá. menos a ese tipo de personajes, Así es. pero sí demostrarlos, y demostrarlos en todos sus volúmenes, ¿no? Lo complejo que es el ser humano, Sí. debido al entorno social y económico y político. En Así esa es. época, hasta un gobernador estaba metido en el negocio del... Preguntémosle ahí al estado de Morelos y el estado de México y el estado de... Como ahora, en el estado de... Y el narco dices, wow, es raro que en los Estados Unidos no haya narcos, ¿no? ¿Cómo le hacen para llegar los pedacitos de droga en los barrios más terribles de Chicago o de Illinois, digo, de cualquier ciudad, ¿no? Ay, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Que los narcotraficantes están fuera de la frontera. Ya dentro de la frontera ya no hay narcotraficantes, hay negocios. Negocios, fructíferos, ¿no? Todos los bancos gringos tienen dinero de parte del narco que, ¡puf! ¿Y cómo pasar de estos personajes, de este tipo de personajes que tienen pues una dura realidad dentro de sí, a algo que es completamente ficticio como en Narnia?
Son los géneros o los subgéneros Ujú. que te permiten las historias, ¿no? Sí. Aquí es literatura, digamos, juvenil, Ujú. ¿no? Que yo hubiera preferido hacer El Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿no? Pero Narnia, bueno, y además era una cosa impresionante. Dije, voy, encantado de la vida, voy. Sí, Es eso, es qué tipo de cuentos quieres exacto. escuchar, ¿no? ¿Y cuál fue tu experiencia, por ejemplo, también hablando de otro proyecto, con Metástasis, que fue también en su momento criticada porque pues era como justamente esta versión, no criticada, sino Latina. comentada, sí, esta versión latina de Breaking Bad? Ahí yo tengo una historia personal que quisiera decirte aquí. Ajá. Yo estaba propuesto para ser el personaje principal, pero ahí la señora que era mi agente como que pidió dinero de antemano y yo decía, ¿cómo? ¿No me van a hacer ninguna audición? No, 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 no te preocupes, ya está todo. Te van a pagar tanto. Y yo Ya decía, qué arreglamos. raro. No puede ser, porque me tienen que hacer una audición para que vean que... No, 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 ya está. Pasa un mes y pasan casi 2 meses y le digo, ¿qué pasó? Ay, pues es que no, que te ofrecen otro papel. Dije, así no se hacen las cosas, Ujú. porque hasta ellas se equivocan, ¿no? Una Sí. que ya no es mi agente, ¿no? Me dijeron un papelito pequeño. El director es amigo mío, con él hice Ujú. una película que se llama Satanás, que ahorita está nuevamente en una plataforma. En Netflix, vamos a hacer publicidad para que la vean. Una historia también basada en hechos Sí. reales, en Bogotá, en Colombia, y él era el director y dije, voy y lo hago porque se trata de divertirme y se trata de hacerlo muy bien. Y la original, la serie original, Ujú. me gusta la serie gringa esta, que Ah, es sí. muy buena. Sí, sí, sí. No, y siento que sí, obviamente tiene que haber como quiera ese gusto por la original para poder ser parte de o bueno, no necesariamente, pero Sí, ayuda mucho. desgraciadamente no hice el papel principal, que me hubiera encantado. Claro, Ahí no puedes hacer nada porque es un papel pequeño que solamente es como, sí. digamos que pasa, ¿no? Ujú. No ¿Cómo incide en la historia. cómo es que eliges los proyectos? Por los contenidos. Si el contenido me convence, si tengo muchas cosas que decirle a la gente, Ajá. si puedo dar yo mis versiones de la realidad, de lo que veo y le quiero dar a la gente, Ujú. entonces lo hago. Si no, difícilmente, ¿no? Ahorita tengo 2 invitaciones a hacer películas de horror y yo digo, qué horror. Qué horror. Es decir, no tengo nada que decir ahí, Ajá. nada. Y es dificilísimo y yo creo que no es conmigo. Hay gente que lo hace muy bien, que Sí. lo haga. Igual que las telenovelas. Ujú. Hay gente que las hace muy bien. En México, desgraciadamente, muy poquitos, tal vez 2. Lo demás es una basofia y tendríamos que hacer una televisión maravillosa. Ajá. Y no. Entonces, bueno, ese tipo de cosas digo, no, muchas gracias. Pero si hay algo que quiero decirle a la gente, que urge decirle a la gente, ya sea por parte de una comedia negra o un drama, o Ujú. una cosa, un thriller, una cosa, puedo hacerlo. Pero si no tengo nada que decir, prefiero que no, que lo diga otro. ¿Hay algún proyecto que te arrepientes de haber dicho que no? No, nunca he dicho que no a algo que haya sido maravilloso. Más bien no he podido. Por Ujú. poco, casi lo hago, pero por haberme tardado, no me eligieron a mí. Ni Ay, no. modo, ahí sí, ni modo. Pero no, más bien he hecho 1 o 2 películas que yo pensaba que podían ser un gran proyecto y pues, entonces mira, ni me acuerdo cuáles son. Mejor no nos acordamos. ¿Cómo es que vas construyendo los personajes? Cómo van saliendo. Acabo de hacer una película en España y yo vengo a dar un conversatorio principalmente Sí, sobre actuación así y sobre es. cine y sociedad y sobre lo que me pregunten. Y digo, bueno, para esta película es muy raro, pero cada proyecto te pide ciertas cosas, porque no puedo tener una sola técnica o 2 o 3, sino hay un cúmulo de cosas que voy aprendiendo en el camino. Ujú. Normalmente te digo, hay que seguir estudiando Sí, y a veces una película requiere de ciertas cosas y otra película no le puedes dar esas ciertas maneras de hacerlo, claro. sino que tienes que encontrar otras. En esta que hice en España,
de repente encuentro que por medio de la... ¿Cómo se llama? No es concentración, sino la meditación. Por medio de la meditación, llego al personaje. Digo, qué cosa más rara, jamás lo había hecho así, ¿no? Entonces estoy meditando y de repente entra el personaje y empiezo a decir los textos dentro de un estado, en un otro nivel, Wow. y empiezo a darme cuenta de muchísimas otras cosas. Eso no lo podría yo hacer en una película como La Ley de Herodes. Claro. O incluso como El Infierno, que también es una comedia, ¿no? Uh-huh. Más que comedia, una farsa. Sí, son o cosas completamente distintas. No, cada uno te va pidiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, cada personaje requiere de otra manera de cocinar, como cada platillo. Sí, exacto. Exactamente, tienes tú tales cosas y tales ingredientes para hacer, no sé, el pan de cazón, Uh-huh. y tienes otro para hacer el mole, y tienes otro para hacer el aguachile, y son elementos diferentes, y así es. Entonces, lo que tú vas haciendo es, en este caso, así como un chef, Uh-huh. que se la sabe y que puede hacer cualquier platillo, deberías saber hacerlo. Entonces, eso es extraordinario porque nunca te repites. Y eso es maravilloso, no repetirse nunca. Si en algún momento te dijeran, hay que elegir cine, teatro o televisión, Cine. ¿te quedas con...? Oye, ni terminé. Cine. Sí, el teatro es maravilloso. Ajá. También en estos días, todo el tiempo estoy reflexionando y estoy escribiendo mis reflexiones y luego saco cuadernos que escribí hace 20 años y digo, cabrón, si esto era así, Sí, era ahora así. pienso así o sigo pensando en esto, ¿no? Ajá. El teatro, por ejemplo, hoy lo pensaba en estos días, el público no solamente está ahí en vivo, Uh-huh. el público participa. En el cine ya no participas. En el cine te dan todo ya y tú disfrutas la película o no la disfrutas, te gusta o no te gusta. Pero en el teatro estás con la actriz, con el actor, con la historia. Les concedes como público que les estás creyendo, ¿no? Y tú participas. Y entonces esa participación, aunque no sea directa, el actor la siente. Yo haciendo teatro siento perfectamente cómo el público está conmigo o no está conmigo y lo estoy perdiendo. Sí, y entonces es un juego que hacemos entre los dos. En el cine no. En el cine el público se la tiene que comer. Yo ya lo hice y ya no tengo chance de mejorarlo. Exacto. Entonces hay que hacerlo muy bien el cine, porque se queda para siempre. Ya no tienes oportunidad de repetir. El teatro no, el teatro mañana tengo otra función y la puedo hacer mucho mejor, ¿no? Si me aboco a eso. Así es. Damián, actúas 1000 vidas, por así decirlo, pero tienes solo una. ¿Qué es lo que a ti como persona te da paz en la realidad? Un buen vino. Mi relación amorosa con mi mujer y el placer extraordinario de ser padre de un muchacho formidable. Qué hermoso. Y soy muy buen amigo y soy muy generoso. Lo puedo decir porque me enorgullece, Sí. ¿no? Porque no hay que ser mezquino nunca, porque hay que ser responsable siempre, porque hay que estar preparado siempre. Qué belleza. No, sí, claro, sin duda. Y cambiando un poco de tema, hay drásticamente de tema. Hay muchas ocasiones, o bueno, empecemos esto con una pregunta. ¿Tienes redes sociales? No, qué bueno que me preguntas eso. A eso. No a eso soy yo. Exactamente. Ni soy yo, ni me importa, no quiero tener redes sociales, ni grupos de redes sociales que vamos a apoyar, nada. Cuando yo soy yo, lo digo y hablo y estoy en ahí. una cámara, sí, De claro. repente sacan fotos conmigo, con mi mujer, con mi hijo, y dicen, aquí estoy en Veracruz. Y pues son fotos, yo he estado en Veracruz, la gente se hace una foto, la sube a la nube, y este señor, o señora, o señore, señor, no sé cómo se Ya no podría sabemos. decir, la agarra y dice, aquí estoy con mi... No soy yo, ni quiero. No tengo redes sociales, no tengo tiempo. Tengo un montón de cosas que hacer y que leer y que pensar y que reflexionar para estar metiéndome al... Si ya de por sí con el WhatsApp no me aguanto,
Mi mujer se me queda mirando feo y es una bellísima persona, pero se me queda mirando feo cuando estamos en el restaurante y yo estoy, y tengo que decirle, tengo que contestar. Sí, claro, no. No Y tengo sí, redes sociales. excelente. A eso quería llegar, porque justamente hay un sinfín de Un publicaciones de sinfín. X, de Facebook, de Instagram, No de soy yo. todo, donde, y luego hay otras páginas que replican como si realmente fueran declaraciones que hiciste de Sí, qué X o Y horror, tema. qué horror. Y digo, me dicen mis amigos, Luis Estrada, Ujú. mi director, me dice, lo van a meter en un problema, señor Alcázar. Hago todo lo posible por denunciarlos, pero no pasa nada. No puedes, tienes que abrir la tuya para que Ah, sea. Y digo, para que perdón, esa no sea tengo la tiempo, oficial y gracias. los otros Pero sí. le quiero decir a la gente y Sí. le repito, Ujú. ni soy yo, ni me interesa tener redes sociales, no quiero. Sí, no, sí, sí es muy importante aclararlo porque el tema de las redes sociales, los perfiles falsos, la inteligencia No, artificial imagínate, ahora inteligencia artificial. ya Yo he visto también. cosas que nuestro secretario de seguridad dice y no es él. Es inteligencia artificial. Digo, wow, ¿cómo es posible esto? No, ¿Qué cada gente, vez se va haciendo más difícil de qué pronto gente, detectar hay gente algunos, ¿no? truculenta y hay gente mala, hay Ah, sí, gente claro. perversa? Sí. Yo pensé que no. Fíjate nada más qué inocencia la mía. A los 73 años pensé que la gente no era mala. Puta madre que si no. Hay mucha gente muy mala, No, muy sí. malintencionada, muy Sí, malos sí. bichos. Ojalá que se los Completamente. lleve el 26. Siempre digo, 2026. Trump ya está viejo. Bueno, llévatelo. 2026. Ay, ahora tocando, bueno, uno de los temas, la exclusiva de esta primicia que nos compartiste del Mocha Orejas, justo esto, pues es de los trabajos más recientes, el más reciente y creo que quizá a lo mejor, a menos que me esté equivocando, uno de los más complejos, el hacer, o así lo pensaría yo, el hacer el personaje de Daniel Arismendi, o sea, catalogado como uno de los secuestradores más violentos en la historia de México y un terror en los años 90. ¿Cómo, cómo juegas o cómo estudias a este personaje para poder llevarlo a cabo sin que te afecte un personaje así, que sabes que es algo de la vida real? Mira, sí, está basado en este sujeto. Es algo de la vida real, pero finalmente Ujú. realmente estoy haciendo ficción. Ok. Luego, no soy solamente yo, Ujú. es un todo. Entonces entré porque dije, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer muy bien. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Sí. Y ese otro a lo mejor no exige ciertas cosas. Yo exijo que haya un rigor absoluto y una potencia actoral y Ujú. una versión compleja de la vida y entonces por eso lo hice, por Así eso es. entré. Si fuera un monólogo, yo sería el dueño de el personaje y estaría yo para dimensionarlo Sí. con sus altas y bajas, porque el tipo era esposo, era padre, era amante, era amigo, era hermano, y yo creo que esas relaciones también eran de un ser humano normal. Ujú. Y cuando me veo enfrentado al personaje, digo, este pobre señor ni siquiera se gastó el dinero que le quitó a los demás por medios violentos, ni siquiera se lo gastó. Entonces, en dónde está en dónde se tuerce él como Sí. persona, ¿no? Y entonces tiene que ver con el entorno, Ujú. con la realidad entonces, con que fue policía, con que se mete, que ve la corrupción, con que todos lo animan, con que roba coches y roba autopartes, y Sí, entonces fue aprende, creciendo todo. y con un abuso del padre violento, borracho, que ya no hay padres violentos ni borrachos en México. Ya no hay. Qué bonito. ¿Cómo, Perdón, perdón. cómo te proteges emocionalmente de personajes así? Es un acto de la voluntad, del trabajo, del raciocinio, de Ujú. la, no sé, investigación que tú haces como actor y entonces lo plasmas y te Ujú. acercas a lo que tú consideras que es importante en Sí. cada uno de los personajes. Pero es un acto voluntario. Se acaba y tú dices, no tiene nada que ver conmigo. No estoy mal de la cabeza porque eso lo he dicho en algunas entrevistas.
Ay, no, que yo no, se volvió loco. No, 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 ya estaba. Sí, algo había mal en su cabeza. Y así haya sido un actor o una actriz, o un policía, Ajá. o una señora o un señor que trabajan en, no sé, en la hemeroteca de Monterrey. Si alguien está mal de su cabeza, está mal de su cabeza. Los actores tenemos que ser muy sanos, porque trabajas con tus emociones, con la precisión, con tus gestos, con tu cuerpo, con tu entrenamiento, con tu intuición, con tu discernimiento, tu elección, Ujú. el guión, o sea, la ficción y la realidad. Y entonces ofreces algo a la gente. Entonces es un trabajo voluntario. Te quitas de ahí porque ya se acabó. Ujú. Empiezo a hacer otra y es una comedia. ¡Uy, qué alegría! ¿Sí? Así como cómo va de pronto esa variación, ¿no? Y para llegar a tener a lo mejor un equilibrio también. Sí, pero va siendo normal. Ajá. Yo, por ejemplo, termino un proyecto y estoy agotado. Ahorita puedes preguntarle a mis amigos y a mi mujer. Estaba agotado después de cenar. Vengo y me emociono y Sí, tengo mucha energía. Y sí. así es. Terminas un proyecto y estoy agotado, agotado. Y a los 15 días comienzo otro y digo, ¡qué Qué padre! emoción. ¡Bum! ¿No? Sí. Y eso es lo que me mantiene más o menos vital. Muy vital. Tenemos una dinámica, que, bueno, varias personas nos hicieron llegar preguntas que querían hacerle a través de las redes sociales del podcast, a través de las redes sociales de Comunicalia, y aquí tenemos algunas de ellas en papelitos adentro de esta taza. Ok. Entonces, para no extendernos tanto, Mano Santa. La mano santa, a ver cuál. Saquemos, bueno, uno por uno, pero Por favor. ahorita vamos a sacar al menos unos 3 y sin decir los 2 apellidos a lo mejor, pero sí de dónde nos escribe la persona y cuál es la pregunta y si se las puede Miguel, responder. si no hubieras sido actor, ¿en qué andarías ahorita? Sé honesto, ¿eh? Yo creo que sería deshonesto. Sí. No, fíjate que yo sería actor y si no hubiera sido actor, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la escritura, me gusta mucho cantar, me gusta mucho la historia, me gusta mucho el deporte, pero sería actor. Bailarín también podría ser, pero ¿Sí? bailarín actor. Soy un bailarín frustrado. Así es, Miguel Ángel. Muy bien. Siguiente. Mira, podemos hacer varios, ¿eh? Excelente. No, Hasta, sí, sí, hasta sí. que mi agente diga, ya, Ya. A ver. Ricardo Flores. Y aquí todos se apelliden así, ¿verdad? ¿De dónde No nos Flores. escribe? Flores es de allá de Valles de Ah, sí, sí, sí. Garza, Garza. de General Escobedo. Escobedo. ¿Hay algún personaje al que sí le dijiste gracias, pero qué bueno que ya te fuiste? Sí, muchos. Muchísimos, muchísimas cosas. Siempre estoy muy ocupado y entonces cuando algo no me gusta digo gracias, de verdad no puedo. Y la verdad no puedo. Y cuando algo me gusta, le digo, espérame, vamos a Ujú. ver qué día, vamos a ver qué espacio tengo. Mariana López Hernández de Apodaca. Si alguien quiere actuar pero siente que no encaja ni de broma en este medio, ¿qué le dirías? Que se cerciore, que se puede actuar. Si tú entras a una escuela, a un grupo de teatro, lo disfrutas, te das cuenta de lo que es, porque la gente se equivoca. Muchos se equivocan de carrera y también en la actuación hay gente Ujú. que se equivoca. Entonces, inténtalo, disfrútalo y si no te gusta, si te das cuenta de que no, si es mejor para ti porque era chica, que ya te casaste y que, bueno, vayas a ser mamá. Alejandro Alex Cantú, de San Pedro Garza García. Oye, pregunta honesta. Les gusta mucho esa palabra. Después de tantos años y tantos personajes tan intensos, ya me está diciendo viejo este cabrón, ¿eh? Qué bueno. ¿Todavía sientes nervios antes de grabar o ya todo fluye mucho más natural? No, los nervios no se acaban, pero tú los vuelves emoción. Que no te pongas nervioso, que te pongas emocionado, porque ya vas a empezar, ya va a ser. Entonces, eso sí, hay que estar preparado. Porque si no estás preparado, por más que digas, ya va a ser, ya. No. Primero te preparas, lo haces muy bien y luego lo que venga, aunque estés emocionado, que no nervioso. Paula Ramírez, de Pesquería. ¿Qué te ¿Qué te ha quitado ser actor y qué te ha dado que no cambiarías ni loco? Bueno, me ha quitado, digamos, la tranquilidad de una familia que se quedó en el camino porque soy actor y no puedo dejarlo, ni modo.
He perdido muchas cosas en la vida como personal, convencional, pero al mismo tiempo disfruto tanto mi vida que no he perdido nada. A ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Eduardo Sánchez, Santa Catarina. ¿Qué es lo que más te choca que la gente piense de los actores y nada que ver? Ay. Como decía antes, aquí entra cada cosa a ser actor. Dios mío, qué fauna, ¿no? Lo que pienso es que la gente cree que tu ego es enorme. No, perdón, hay unos que tienen un ego enorme, hay otros que lo dominamos y le decimos, quítate, cabrón. Primero trabaja y hazlo bien, en lugar de sentirte que eres, yo no me siento nada, soy igual que todo mundo. Y hago mi trabajo tan esforzadamente como tiene que hacerlo todo mundo. Ya nos aventamos casi todas. Jorge Daniel, de Guadalupe. ¿Cuál ha sido el madrazo más fuerte de tu carrera del que casi nadie sabe? No he tenido porrazos así feos, no, para nada. Digo, a veces sí digo, ni modo, llegué tarde y no me eligieron a mí. Pero no, al contrario, siempre es maravilloso. Siempre he disfrutado. Soy un hombre feliz. Sí. Ni modo. Y ni modo. Qué bueno. Luis Alberto, Monterrey. ¿Qué personaje tuyo dices? Eso sí me cambió por dentro, aunque la raza no siempre lo note. Todos y cada uno lo vas entendiendo cada vez más al ser humano. El ser humano es inconmensurable. Uno no alcanza a entender qué pasó, cómo somos. Hay gente que da la vida por los demás y hay gente que se la quita sin problema y dices, wow, así es el ser humano. Mira, acaban de ir a bombardear a Venezuela en pos de su petróleo. Nada de que los derechos humanos y que... No, por el petróleo. Y ese señor va a seguir haciendo lo que quiera. Carlos Iván Treviño de San Nicolás de los Garza, la neta, ¿algún personaje te dejó tan clavado que tardaste en sacártelo de encima? No, ninguno. Y última, nos aventamos todos ahora sí. Todos tuvieron su respuesta. Fernanda Cruz de Juárez. ¿Qué es eso que todavía hoy te emociona de actuar y dices, por esto sigo aquí? Como lo decía, el ser humano es inconmensurable y cada vez hay que sorprenderse más de lo capaces que somos. Es formidable. La vida es es breve, hay que disfrutarla toda. Muchas gracias por responder esas preguntas de la gente que nos sigue y que están al pendiente también de este espacio. Y para terminar, me gustaría, si tuvieras enfrente al Damián joven, aquel Damián que veía películas en el catecismo, bueno, no catecismo, en los días libres de catecismo, ¿qué le dirías? Siempre pudo ser mejor. Todo pudo ser mejor. Y quiero decir con esto, no desperdicies la oportunidad, la que sea, de conocer a alguien, de comer, de trabajar por alguien, de ayudar, de participar. Siempre se puede, y siempre se puede más y mejor. Hay que ser generosos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Encantado. Muchas gracias. Esto es el podcast con su servidora Erika Carmona, una producción de Comunicalia. Nos vemos en el siguiente episodio.